Antes de que las palabras aparezcan, hay algo que siempre sucede primero: la respiración. El aire entra, se detiene por un instante y luego se entrega. En ese gesto tan simple, el cuerpo recuerda que está vivo. A veces el nervio llega antes que la voz, y lejos de ser un obstáculo, el nervio es una señal de que algo verdadero está por salir. Es la puerta que se abre cuando el alma se prepara para hablar. Hoy, esa puerta se llama Arturo, un hombre que se atreve a mirar hacia adentro y compartir lo que durante años se quedó guardado entre silencios, entre viajes, ausencias y cicatrices. No es una historia perfecta, es una historia real, de esas que empiezan con miedo, pero que terminan respirando. Aquí no se juzga, aquí se escucha. Se honra el temblor de quien se atreve a contar su verdad, porque cada historia que se libera nos libera un poco a todos. Arturo respira y con ese primer aliento comienza su renacimiento. Todo viaje comienza con una herida. La de Arturo empezó a los 6 años, trepado a un árbol de mangos, buscando fruta, y también un abrazo que no llegaba. Su padre estaba lejos, trabajando en otro país. Su madre, sosteniendo el mundo con las manos que podía. Y en medio de esa distancia, el abuelo marcaba límites con dureza. El cuerpo de un niño pequeño empezó a aprender el miedo al castigo, el miedo a no pertenecer, el miedo a ser visto y no ser comprendido. A veces el alma se defiende creando un silencio, y ese silencio se queda viviendo en las manos, en el pecho, en la respiración contenida. Un día, Arturo miró sus manos y las sintió húmedas, como si guardaran algo que quería salir. Si les ponía color eran rojas, si les daba un olor era vainilla, si las escuchaba, vibraban como un zumbido. La memoria corporal guarda secretos que las palabras no pueden nombrar. Y en ese cuerpo pequeño, en ese niño de 6 años que subía a los árboles, se sembró algo sin nombre, una semilla de resentimiento. No era mala, solo esperaba atención, esperaba ser vista, esperaba que alguien le dijera: ya estás a salvo. Pero la vida tenía otros planes. Esa semilla creció silenciosa durante años, hasta convertirse en un llamado más grande, un llamado que hoy, por fin, está siendo escuchado. Creció, y con el tiempo aprendió que trabajar duro también podía ser una forma de amor. Cruzó fronteras buscando oportunidades, y en cada viaje pensaba que la distancia podría sanar lo que el silencio no había logrado. El billete verde se convirtió en símbolo de libertad, pero también en el precio de vivir entre dos mundos, pertenecer a ambos y al mismo tiempo a ninguno. Allá, en el norte, descubrió el valor del esfuerzo, la soledad de los aeropuertos y esa nostalgia que se instala en el pecho cuando el cuerpo está en un país y el corazón sigue en otro. El trabajo le dio orgullo, pero también cansancio. El éxito parecía más una carrera sin meta que un camino con sentido. Y en ese vacío, la mente buscó alivio. Las sustancias llegaron como promesa de calma, un atajo para dormir mejor,
para olvidar los recuerdos, para silenciar al niño que aún temblaba en su interior. Pero todo atajo tiene un precio. Lo que empezó como escape se volvió costumbre, y la costumbre, una jaula con candado por dentro. Durante años el cuerpo siguió respirando, pero el alma se quedó quieta, hasta que la vida decidió hablar más fuerte, y lo hizo, con un golpe seco, una caída sin aviso, un descenso que no fue castigo, sino una llamada de regreso. Porque a veces hay que tocar el fondo para descubrir que aún existe suelo, y desde ese suelo volver a levantarse. 15 días fuera del mapa, sin nombre, sin voz, sin rastro. El tiempo se volvió una niebla. La mente buscaba respuestas, pero el cuerpo solo pedía sobrevivir. Había oscuridad, calor y un silencio que pesaba más que el miedo. Las horas pasaban lentas, como si el reloj también tuviera miedo de avanzar. El olor a tierra quemada, las heridas, el cansancio, todo parecía un castigo. Pero incluso allí, en medio del dolor, algo sagrado seguía respirando. Arturo recuerda un detalle, un olor a vainilla, una dulzura imposible que aparecía justo cuando la mente estaba por rendirse. Tal vez fue hambre, tal vez fue esperanza disfrazada de aroma, pero ese pequeño respiro le recordó que la vida todavía estaba de su lado. Cuando por fin fue liberado, no quedaban fuerzas. Mis zapatos, mi rumbo. Solo un deseo, bañarse, lavarse la piel del miedo, volver a oler a humano. En el hospital, antes de curar las heridas, le pidieron explicaciones, papeles, firmas, como si el dolor necesitara permiso para sanar. Y en la noche, mientras intentaba dormir, un pájaro grande revoloteaba sobre su cama. No era sueño, era el eco de la vida avisando: todavía estás aquí. Entonces lloró por la rabia, por la impotencia, por el alivio de seguir respirando, y cuando abrió los ojos, vio algo que lo ancló a este mundo: las lágrimas de su familia. A veces, Dios no baja del cielo. A veces llega con el rostro de tus hermanos y te levanta del suelo sin decir palabra. Aquella noche, Arturo entendió que había sobrevivido, pero aún no había renacido. Eso estaba por comenzar. La rehabilitación no fue un lugar perfecto, fue un espejo. Allí, entre paredes frías y reglas duras, Arturo descubrió algo que no estaba escrito en ningún reglamento: la empatía. Mientras algunos gritaban órdenes, él comenzó a hablar con calma. Donde otros imponían miedo, él ofrecía silencio. Y en ese silencio, los demás podían por fin respirar. Les enseñó a acostarse en colchonetas, a cerrar los ojos, a seguir el ritmo de su voz. Inhala, sostén, suelta. Y algo sucedió. El aire, que antes era castigo, se volvió refugio. Por primera vez, la autoridad la dio la presencia, no el cargo. Y el respeto nació del ejemplo, no del miedo. En medio de un entorno quebrado, Arturo comenzó a reunir sus pedazos. Cada respiración era una pequeña victoria. Cada día sobrio, un amanecer nuevo.
Un gesto simple, frotar las manos hasta sentir calor, se convirtió en su oración cotidiana. Manos que antes temblaban, ahora eran luz. Las llevaba al pecho y decía en silencio: gracias por seguir aquí. Y en ese acto tan sencillo, el resentimiento se transformó en gratitud. El dolor se hizo maestro, la herida, puente. Había comprendido que sanar no siempre significa olvidar, sino mirar sin huir. Reconocer que dentro del mismo cuerpo donde un día habitó el miedo, ahora puede habitar la paz. Ese fue su verdadero renacimiento. Entender que la luz no llega desde fuera, sino desde el momento en que eliges encenderla tú. Arturo no romantiza el dolor, lo convirtió en herramienta. Aprendió que su misión se parece a su herida: acompañar a otros a salir del cuarto sin ventanas, con respiración, con orden, con verdad sin maquillaje. Hoy sabe que el servicio no nace del sacrificio, sino del entendimiento, de mirar atrás sin rencor y reconocer que incluso lo más oscuro puede volverse una ofrenda de luz. Por eso habla, por eso comparte, no para revivir lo que dolió, sino para recordarse y recordarnos que todos tenemos una segunda oportunidad. Su historia ya no es una carga, es un puente, y cada palabra que pronuncia lleva el eco de alguien que volvió del silencio. Cuando le preguntan qué aprendió, sonríe y responde: aprendí a no meterme donde no me corresponde, a cuidar mi paz, a valorar a mi familia y a merecer el amor que un día creí perdido. Porque la gratitud es la forma más alta del perdón, y el perdón es la llave que abre todos los caminos. Hoy Arturo respira distinto. Su voz tiene raíz, su mirada horizonte y su historia esperanza. A quienes lo escuchan les dejo un mensaje simple: no esperen tocar fondo para empezar a subir. El camino de regreso empieza con una sola decisión: volver a respirar. Toda historia tiene un punto donde el silencio cambia de forma, donde el dolor deja de ser herida y se convierte en comprensión. Hoy, esa historia llevó nombre y voz: Arturo. Pero podría ser la tuya, la mía, la de cualquiera que haya caído y haya tenido el valor de volver a levantarse. Escuchar es un acto de amor, y cuando lo hacemos sin juicio, nos volvemos parte de la sanación del otro. Este espacio, dulce y amargo, es precisamente eso: un lugar donde la verdad puede respirar, donde la oscuridad y la luz se sientan a conversar sin necesidad de ganarse la razón. Gracias, Arturo, por abrir tu historia con tanta honestidad. Gracias a quienes escuchan, porque cada escucha consciente es una semilla de transformación. Si esta historia tocó algo en ti, no lo ignores. Respira, escríbelo, compártelo. Tal vez eso que te mueve por dentro también sea el inicio de tu propio renacimiento. Recuerda, no estás solo. La vida siempre ofrece una nueva oportunidad a quien tiene el valor de mirarla de frente. Gracias por ser parte de este encuentro, de esta comunidad de almas que se reconocen. Hasta el próximo capítulo, donde otra voz, otra historia, volverá a recordarnos que incluso en lo más amargo,
siempre hay dulzura.